Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el tiempo de la Pascua. Hemos celebrado la Pascua en este 5 de abril pasado, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y durante 50 días para adelante se extiende el tiempo litúrgico de la Pascua, donde vamos viendo por un lado las lecturas del Evangelio, que nos hacen ver ese Jesús resucitado, que se aparece a sus discípulos. Por el otro lado, las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va contando cómo se fue formando, cómo fue creciendo y cómo fue viviendo esa primera comunidad cristiana que desde el primer momento, desde el primer domingo de resurrección, desde el primer momento se reunieron cada 8 días para recordar ese momento de la resurrección. Veíamos los otros días esa primera comunidad cristiana que se reunía para la fracción del pan, se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Se reunían para orar juntos, para rezar lo que hacemos en la misa, escuchar la palabra de Dios. Antes, en el principio, era de viva voz de los discípulos. No estaba la Biblia como la tenemos hoy nosotros en este solo libro, sino que era por tradición. Los discípulos, los apóstoles, iban diciendo y iban escuchando. El pueblo escuchaba el testimonio de los apóstoles. Y también estaba, dice, para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es la Eucaristía, la comunión. Lo que Jesús, el Jueves Santo, en la última cena, le dice a los apóstoles: hagan esto, tomó el pan y el vino, y dijo: hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto hasta que vuelva en conmemoración mía. Y así la primera comunidad cristiana, como nos cuenta el Evangelio y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cada 8 días se reunían para orar juntos, para darse fuerza en esos momentos difíciles, para rezar y para participar de la fracción del pan. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después de Juan aparece otro libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos quiere decir las cosas que hicieron los apóstoles, que hicieron desde el momento de la resurrección para adelante. Ese libro nos va contando la historia primitiva de la iglesia, cómo la iglesia comenzó a crecer desde el mismísimo momento de la resurrección. Por eso es bueno que en este tiempo de la Pascua, vayamos a la Biblia, busquemos en el Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles y lo leamos. Miren lo que dice hoy de las primeras comunidades cristianas. Dice en el capítulo 4, versículo 32, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. La multitud de los creyentes vivían íntimamente unidos, dice. Un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. La caridad. Recibir ese cuerpo de Jesús. Comer esa fracción del pan. Rezar juntos es un camino que nos lleva necesariamente a la caridad. Y dice, nadie pasaba necesidades porque participaban de todo en común, porque la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba lo propio, sus cosas como propias, sino que todo lo compartían. Y dice en el capítulo 5, los apóstoles tenían muchos signos y hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los apóstoles, los 12, en ese pueblo hacían muchos signos, dice, manifestaban muchos signos. En el nombre de Jesús sanaban, en el nombre de Jesús predicaba, en el nombre de Jesús llevaban la palabra. Y dice, todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Todos se congregaban unidos en un solo corazón, ¿no? Lo que leíamos recién. Pero dice que los apóstoles gozaban de una buena reputación en ese pueblo. Eran queridos por todos
y cada vez aumentaba el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Elevaba el número de los que creían, y los apóstoles gozaban de una buena imagen en ese pueblo. Nos preguntamos nosotros hoy, ahí en algunas cosas estamos lejos de esa comunidad, del ideal de esa comunidad. A veces nosotros mismos, dicen, tenían un solo corazón y una sola alma. Yo como cristiano católico, ¿realmente trato de vivir en esa unidad de espíritu y de alma con el otro creyente? ¿Siento que el otro creyente católico como yo es mi hermano en la fe y que tenemos el mismo bautismo, un solo Señor, una sola fe, como dice la palabra? ¿Creo realmente en eso? Escuchando este libro de los Hechos de los Apóstoles, preguntémonos cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana. ¿Cómo la vivimos? Dice que los apóstoles gozaban de una buena imagen en el pueblo. Y el número crecía. Y el número crecía porque veía que la comunidad cristiana primitiva vivían alegre y estaban felices compartiendo con sencillez de corazón. Ante la alegría, la gente se convierte. ¿Quiénes son esos? Decían. ¿Quiénes son esos? Miren cómo se aman, decían. Miren cómo se aman. Esa comunidad cristiana que fue creciendo en torno a Jesús resucitado. Dios quiera que también nosotros, teniéndolo a Jesús en el corazón, vivamos como hemos escuchado en esta palabra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían asiduamente, compartían el pan, la oración y la enseñanza de los apóstoles. Los espero en misa. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.